Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la adoración, la exaltación y la adoración desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman de Tabernáculo Maranatha desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. En este día te quiero traer una palabra de exhortación, porque recuerdo que el Señor me ministró hace unos años. La lucha del cristiano, o el caminar del cristiano, es una lucha constante contra el enemigo. Tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas. La Biblia es enfática y es clara. Describe quién es el enemigo de nuestras almas: Satanás, el diablo, Lucifer, como le quieras llamar. Él es el enemigo de nuestras almas. Y hace unos años atrás, el Espíritu Santo me mostró que la vida del cristiano, tú y yo, si estamos en el Evangelio, la vida del cristiano es como el boxeo, me dijo, en donde cada día, cada mes, cada año, estamos en un combate cuerpo a cuerpo, cara a cara contra el enemigo, como el boxeo. Y que la batalla o la pelea se gana por puntajes, no necesariamente por knockout. Obviamente por el knockout siempre es mejor. Sin embargo, estamos peleando contra un enemigo en donde tú y yo no lo podemos noquear. Pero sí podemos ganarle por puntaje, me dijo el Espíritu Santo. Y recuerdo que en ese día el Señor me dio una visión. Y en esa visión me mostró que yo estaba en el ring del cuadrilátero e iba a enfrentarme contra Satanás. Vi a Satanás como se figura ser. Y el referí era Dios Padre. Y en mi esquina, todo boxeador tiene en su esquina un equipo. Estaba el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que cada combate, cada round, y yo soy un fanático del boxeo. Practiqué boxeo de manera amateur, nunca profesional, pero de manera amateur, pero sí soy un fanático del boxeo. Y todavía hace unos cuantos años atrás estaba practicando boxeo y kickboxing de manera amateur, por supuesto, nunca profesional. Pero sí soy amante del boxeo. Y tuve el placer de conocer a algunos campeones, ex campeones, mejor dicho, en el pasado. Y para mí fue algo muy interesante cómo el Espíritu Santo me mostró esa visión en donde yo estaba en el ring del cuadrilátero para enfrentarme contra el enemigo. Y el referí era Dios Padre. Y yo estaba contra Satanás mismo, boxeando, peleando. Y en la esquina estaba el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, me acuerdo que me decía cuando yo llegaba a la esquina y me sentaba, y te estoy poniendo la analogía del boxeo porque así me lo mostró el Espíritu Santo a mí. Hay en la esquina uno que se llama el cutman, o el hombre del que la cortaba. Y el trabajo de ese hombre era cerrar las cicatrices, es el trabajo. Y me acuerdo que el Señor Jesucristo me decía: mi sangre está por tu sangre. Yo derramé mi sangre para que tú no derrames tu sangre. Y el Señor, cada vez que me decía mi sangre está por tu sangre, me cerraba las heridas donde yo estaba partido y dejaba de sangrar. Luego el Espíritu Santo venía y me ponía su fuego. Y me decía: mi fuego divino te consume y te da el poder para seguir peleando. Y me levantaba en un próximo round a pelear contra Satanás. Y algo que me quedó muy enfática es que la pelea no se termina hasta que el referee la detiene. Y el referee es Dios Padre. Y solamente Dios Padre puede detener la pelea. No es el enemigo, no es la gente, no es fulano, no es sutano, no es perencejo, no es quien sea. Pueden hablar lo que tú quieras, mentiras de ti, porque eso es lo que habla el diablo. Puras mentiras. Y cuando el diablo habla la verdad es para mentir con un propósito engañador. Porque sí, a veces el diablo habla la verdad, pero para engañar y seguir engañando. Y en estos últimos meses he estado en una batalla espiritual en donde el enemigo estaba atacando mi salud y se me decretó muerte, lógicamente, por el cáncer que tengo, el cáncer terminal, etapa 4, colorectal, cáncer colorectal, etapa 4, en donde ya se pasó del colon a mi hígado y a mis pulmones. Y ya tengo varios meses de estar en esta lucha.
8 meses para ser exacto, de estar en esta lucha espiritual contra el enemigo. Y en estas últimas semanas han ocurrido unos cambios aún mayores, por supuesto promovido por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Y decidí orar y buscar el rostro del Señor. Y por eso no grabé ninguna enseñanza ni ningún mensaje la semana pasada, porque estaba orando, pidiéndole al Señor guía, pidiéndole al Señor que me guiara por los eventos recientes que han ocurrido en mi vida. Y hoy te quiero traer una palabra que el Señor me inspiró. Y le he titulado a este mensaje, Luchando contra un enemigo ya derribado. Este es un mensaje que te quiero traer. Derribando a un enemigo ya derribado. Ese es el título de la palabra de hoy. O derrotando a un enemigo ya derrotado. Derrotando a un enemigo ya derrotado. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Derrotando a un enemigo ya derrotado. Y yo te quiero traer esta palabra hoy porque yo tengo que luchar contra el enemigo. Yo no me quedo de brazos cruzados. Yo siempre lucho contra Satanás. Y cuando él cree que me ha vencido, es cuando más me esfuerzo en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Y vengo de regreso nuevamente. Y el día de hoy traigo esta palabra porque después de hoy me voy a meter en una especie de sabático, en donde voy a buscar el rostro de Dios que guíe mi vida. Tengo que priorizar mi salud ahora mismo. La primera prioridad que hay en mi vida ahora mismo es mi salud. Luchar por mi vida, vencer el cáncer en el nombre de Jesús. Así que no me vas a ver por un tiempo. Te suplico que me mantengas en tus oraciones. Te ruego que por favor en tus oraciones te acuerdes de este siervo y me pongas en tus oraciones. Pídele a Dios que me sane. Yo le estoy pidiendo a Dios que me sane. Pero si Dios no me sana, pues que me lleve a la patria celestial. Allá estaré mejor que lo que estoy aquí. Pero si el Señor se apiada de mí y me sana, podré dar más años para la predicación y la enseñanza y la defensa del Evangelio. Y si no, pues iré a la patria celestial conforme la santa y perfecta voluntad de Dios, que se haga la voluntad santa y perfecta del Señor en mi vida. Yo la recibo cualquiera que sea. Pero por un tiempo no me vas a ver. No sé cuánto tiempo. Necesito que Dios me guíe en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida personal. Que Dios trabaje en mi vida personal, específicamente en mi salud. Que Dios haga ese milagro. Que Dios ponga en orden muchas cosas que necesito que Dios me ayude. Y que Dios me dirija, que el Espíritu Santo dirija mi vida a donde Él quiere que yo vaya en este momento. Recibí un golpe fuerte del enemigo y perdí el round, pero no la pelea. Perdería el round. Todo campeón pierde rounds, más de un round pierde. Es más, en las peleas profesionales, que son aproximadamente, más o menos son de 12 rounds, se estima que más o menos un campeón cuando va al puntaje, al round 12, perdió por lo menos 4 o 5 rounds. No lo gana nunca todos, nunca. El contrincante gana. Y yo te traigo esa analogía del boxeo porque ahora mismo acabo de sufrir una pérdida fuerte. Y perdí el round, pero no la pelea. Me noqueó, pero me levanté en el nombre de Jesús. Fue fuerte el golpe, claro, devastador, claro que sí. Pero aquí me tiene el Señor todavía en pie. Y aquí seguiré en pies hasta que Dios diga. La pelea la detendrá Dios Padre. Dios Padre la detendrá. No es el enemigo. Así que te pido tus oraciones, por favor, para que Dios me ayude. Y no sé por cuánto tiempo no estaré presente aquí en los medios de las plataformas sociales de Tabernáculo Maranata, pero el tiempo que sea necesario. Estoy luchando por mi vida. Estoy luchando contra este cáncer terminal que el enemigo me mandó y que el Señor lo reprenda y lo saque de mi cuerpo y me sane el Señor. Pero también estoy luchando contra otros aspectos personales en mi vida que el enemigo se ha levantado fuertemente. Y por eso, inspirado por el Espíritu Santo, te traje esta palabra. Porque el Señor me mostró y me recordó esa visión que hace varios años me dio esa visión el Señor.
creo que fue en el 2009, si no me equivoco, 2009, 2010, si no me equivoco, ya hace unos 15 años más o menos, por lo menos, que el Señor me mostró esta visión, cómo es el caminar del cristiano, tuyo y mío, cuando estamos en el Señor, y me lo comparó con la analogía del boxeo. Entonces, inspirado por esa inspiración que el Espíritu Santo me dio hace unos 15, 16 años más o menos, y que me lo trajo a remembranza en estos últimos días, en esta semana, te quiero traer una palabra para que te inspire a ti también si estás en una lucha. Todos los cristianos que estamos amando al Señor y que nos guardamos para el Señor, estamos en una lucha constante contra el enemigo. Y el enemigo nos habla que algo que tiene el enemigo es que siempre te va a recordar tu pasado. Siempre. Siempre. El enemigo siempre te recuerda tu pasado y tu presente. Nunca te habla de tu futuro. Nunca. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que nuestro futuro está en Cristo. Y estaremos en la gloria, en la patria celestial, si nos guardamos y seguimos amando al Señor. Por esa razón el enemigo nunca te va a hablar de tu futuro. Siempre te habla de tu pasado específicamente, antes de Cristo, o de tu presente ahora mismo, pero tu presente no define tu futuro. Porque estés en una situación X no significa que esté definido tu futuro. Tu futuro lo define Dios, no tus circunstancias ni tu presente. Por tal razón el enemigo nunca te va a hablar de tu futuro, siempre te va a hablar de tu pasado específicamente para que te sientas mal y aún de tu presente si estás en una etapa fuerte que está bajo un ataque intenso del enemigo. Yo he aprendido en contraatacar al enemigo de la manera siguiente. Mientras el enemigo me recuerda mi pasado y aún mi presente, yo también le recuerdo su pasado, pero específicamente su futuro. Porque ahí es donde más le duele. Tanto su pasado como su futuro. Entonces yo he estado luchando toda esta semana y he estado en una guerra espiritual intensa contra el enemigo. Y mientras él ha estado golpeándome, yo también le estoy tirando a matar. Es una muerte, nos estamos tirando a matar el lío. Estamos en una batalla espiritual a muerte que en el nombre de Jesús yo ya vencí en el nombre de Jesús. Entonces yo te quiero inspirar con esta palabra el día de hoy. Por si tú estás en una situación similar o la vas a estar pronto, si no la estás ahora, porque todos los cristianos tenemos que estar ahí. Que tú sepas cómo defenderte. Y yo te traigo varias escrituras el día de hoy en donde le doy duro al enemigo. Y Dios nos ha dado estas escrituras para que luchemos contra el enemigo. Así que ve conmigo para comenzar a Isaías capítulo 14. Isaías 14, del versículo 12 al 23. A mí me encanta embarrarle esta escritura a Lucifer en su cara, porque le recuerdo su pasado. Cuando él me ataca mi pasado, yo también contraataco y le recuerdo su pasado. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado en tierra, tú que fuiste tan poderoso luchando contra las naciones del mundo? Porque te extasiabas pensando: subiré al cielo y gobernaré a los ángeles. Treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Pero en vez de ello, serás hundido en lo más profundo del abismo infernal. Allá todos te mirarán con asombro y preguntarán: ¿será este aquel que hacía temblar la tierra y los reinos del mundo? ¿Será este aquel que destruía el mundo convirtiéndolo en un degolladero, demoliendo sus grandes ciudades sin tener misericordia de sus prisioneros? En regia gloria reposan en sus tumbas los reyes de las naciones, pero tu cuerpo está tirado como si fuera rama desgajada. Yace en un sepulcro abierto, cubierto por los cadáveres de los muertos en batalla. Yace como carroña en el camino, pisoteado y desechado por los cascos de los caballos. Para ti no habrá monumento, porque has destruido a tu nación y has asesinado a tu pueblo. Tu hijo no te sucederá en el trono. Mantén a los hijos de este pecador. No dejen que se levanten a conquistar la tierra ni a reconstruir las ciudades del mundo. Versículo 22. Yo mismo me he alzado contra él,
dice el Señor Todopoderoso. Y troncharé a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que jamás se sienten en su trono. Convertiré a Babilonia en páramo para los puercoespines, llenos de pantanos y ciénagas. Barreré el país con escoba de destrucción, dice el Señor Todopoderoso. Esta escritura me encanta, Isaías 14, porque habla de Lucifer antes de su caída y durante su caída. Satanás te ataca siempre con tu pasado. Contraatácalo tú con el pasado de él. Y recuérdale quién era él y cómo cayó y cómo Dios lo despojó y lo destronó y lo bajó del cielo, lo echó como basura, lo tiró al infierno. Esto es importante, mis hermanos, porque uno no puede estar pasivo contra el ataque espiritual de Satanás. Uno tiene que ser agresivo y luchar contra los ataques del mismo diablo y del mismo infierno. Y es como yo estoy ahora mismo. Entonces, cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale tú Isaías 14, que te acabo de leer ahora mismo. Y también recuérdale Ezequiel 28. Y te lo voy a leer. Ezequiel 28, del 1 al 19, dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, con D minúscula, fíjate bien, en el trono de Dios, con Dios mayúscula, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de un Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti los extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjero, porque yo he hablado, dijo Jehová el Señor. Versículo 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornorina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste su sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti
el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mi alma alaba al Señor por su santa palabra. Ezequiel 28 es clave porque aún nos da mejor perspectiva de cómo era Lucifer, cómo Dios lo echó del cielo. Y dice algo muy interesante aquí, dice, en manos de extranjeros, dice extranjeros. ¿Quiénes son extranjeros? Los no judíos, los gentiles. Gentil significa extranjero. En manos de los extranjeros perecerás. La iglesia es predominantemente compuesta por gentiles. Y en manos de los gentiles, que es la iglesia del Señor, en su gran mayoría, Satanás es destruido todos los días según Ezequiel del capítulo 28. Esto es muy interesante, mis amados, porque los judíos no combaten contra Satanás. En el judaísmo sabemos que existe Satanás, pero juega otro rol, no como en el cristianismo. Sí se le conoce como el acusador, pero no de la manera que acusa a los cristianos o en la iglesia o la teología cristiana como nos enseña. Importante mencionarle a Satanás cuando te está atacando con tu pasado. Recuérdale su pasado, ¿quién era? Él estuvo en el Edén, en el huerto del Edén, él estuvo. Según Ezequiel capítulo 28, antes de que Dios recreara el mundo y que pusiera a Adán y Eva, había otra civilización, para que tú sepas. No eran seres humanos, eran otra civilización en donde Lucifer era el mensajero de Dios que bajaba del cielo y traía el mensaje de Dios y subía de la tierra al cielo a llevar las peticiones. Por eso él se enalteció y él se creyó importante y él dijo, quiero ser como el Altísimo, voy a ser como el Altísimo. Nunca dijo voy a ser más que Dios, porque nunca nadie es superior a Dios. Por eso él dijo voy a ser como el Altísimo, y se enalteció su corazón porque él se creyó indispensable. Por eso Dios lo condenó, según Ezequiel 28. Otro aspecto que me llama la atención de este capítulo, Ezequiel 28, es que dice que Dios lo echó fuera del cielo y de en medio de él sacó fuego. Y el fuego es el Espíritu Santo. Satanás tiene conversación hasta el día de hoy con Dios, para que tú sepas, acusándonos a ti y a mí. Según Job, capítulo 1 y capítulo 2, Satanás no tiene acceso al trono celestial del tercer cielo, pero tiene cierto acceso al cielo para acusar a los hijos de Dios, especialmente a los cristianos. Según Job, capítulo 1 y capítulo 2, dice que un día vinieron todos los hijos de Dios, incluyendo, dice Satanás, Lucifer, y Dios le pidió cuenta y él tuvo que dar cuenta. Y dijo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Y fue cuando Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal? Y ahí es cuando Satanás se encela y le dice, ¿cómo no te va a temer si tú lo proteges? Ha cercado su casa, todo lo que tiene prospera, pero maldícelo ahora y vas a ver cómo extiende todo, quita todo lo que tiene y tú vas a ver cómo él te va a maldecir. Y Dios le dice, aquí está, todo lo que él tiene está en tus manos, más no su vida. Y ya ustedes saben, lean Job capítulo 1, capítulo 2 y todo Job, fascinante, el libro de Job. Sabemos que según Job capítulo 1, capítulo 2, Satanás todavía tiene acceso a cierta parte del cielo y se comunica con Dios para acusarnos de día y de noche. Todavía tiene acceso. Ya no está delante de Dios, en el trono de Dios, delante del trono de Dios ya no, pero sí tiene cierto acceso todavía. Entonces, eso es importante porque ahí es donde nos acusa, de día y de noche, el acusador. Y cuando tú y yo fallamos delante de Dios, ten la plena seguridad que inmediatamente Él te está acusando a ti y a mí, porque esa es la función del acusador. Y luego vemos cuando Él está acusando al sumo sacerdote Josué, también, pero ahí no lo dejó hablar Dios. Entonces, de alguna manera tiene Él acceso todavía al cielo. Él tiene acceso al cielo todavía. Pero recuerde que hay 3 cielos. Él tiene un acceso a llegar, pero con limitaciones. Pero un día, pronto, un día se le va a terminar eso. Aquí es como le recordamos su pasado. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Ahora, lo que más le duele al diablo, a Satanás, sí le duele
su pasado. Pero lo que más le duele no es su presente, es su futuro. Y tú y yo, cuando Él nos está atacando, recordémosle su futuro. Porque en el futuro de Él nada bueno hay. Todo es espantoso. Su maldita y miserable vida será aún mucho más maldita y mucho más miserable en el futuro. Y eso es como tú y yo le metemos ese gancho al hígado y contraatacamos y que el Señor lo reprenda. Y en este día te traigo este mensaje para que luches contra el enemigo, contra los ataques que el enemigo te está haciendo, que te ha estado haciendo en tu salud, en tu matrimonio, en tus finanzas, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, con tu familia, en tu iglesia o donde sea. Contraatácalo con la palabra de Dios. Satanás tiene comunicación con Dios para acusarnos de día y noche. Satanás tuvo un encuentro contra el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. 40 días y 40 noches nos enseñan los evangelios. Pero Satanás se espanta y no puede tener contacto ni comunicación con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue quien lo destruyó. Y por eso en Ezequiel 28, cuando dice, yo pues saqué de en medio de ti fuego que te consumió, ese fue el Espíritu Santo quien lo destruyó. Por eso Satanás no soporta al Espíritu Santo. Sale corriendo cada vez que el Espíritu Santo está, él sale corriendo, no puede. Por eso Satanás teme a un hombre, a una mujer que está llena del Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo. Teme, sale corriendo. Entonces, él tuvo y tiene todavía comunicación con Dios para acusarnos de día y noche. Él tuvo un conflicto contra el Señor Jesucristo en los días de su carne, en su inicio de su ministerio, según los evangelios, durante los 40 días que ayunó, 40 días y 40 noches que ayunó. Pero Satanás nunca puede hablar con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo destruyó. Y Satanás le teme horriblemente al Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque es la manera en que podemos confrontar a Satanás conjuntamente con la poderosa palabra de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, según los 4 evangelios lo definen. Esto es muy importante, mis amados, porque dice que tú y yo, Dios, los extranjeros, los gentiles, van a destruirlo con espada desenvainada, que es la palabra de Dios. Es como vamos a deslumbrar a Satanás y a degollarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es su pasado. Este es el pasado de Satanás. Pero estamos luchando contra un enemigo que ha sido derrotado doblemente ya. Esta fue la primera vez que fue derrotado. Derrotado completamente Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28. Esa fue la primera vez. Pero la segunda vez sucedió en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa fue la segunda derrota de Satanás. La segunda derrota de Satanás sucede en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien los despoja a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfa sobre ellos en la cruz del Calvario. Mi alma alaba a Jesús. Esta es la segunda derrota que él ya tuvo. Tú y yo estamos luchando contra un enemigo que ha sido derrotado ya doblemente. Doblemente ha sido derrotado. Isaías 14, Ezequiel 28 fue la primera vez. Y la cruz del Calvario fue la segunda vez, según Colosenses capítulo 2, versículo 15. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, consumado es, hecho está, consumado es, y Él triunfa. Y despoja a los principados y a las potestades, las exhibe públicamente y triunfa sobre Satanás y el infierno y la muerte en la cruz del Calvario.
Así que estamos luchando contra un enemigo doblemente derrotado ya. Eso es muy interesante, que no se nos olvide. Doblemente derrotado ya. Pero no queda ahí. Faltan 3 más derrotas que le vienen a Satanás. Y por eso Satanás no permite que el libro de Apocalipsis se predique ni se enseñe mucho en las iglesias. Porque en el libro de Apocalipsis, el fascinante y bendito libro de Apocalipsis, habla las próximas 3 derrotas que le vienen a Satanás, que están por sucederle. Y yo te la voy a traer ahora mismo y te la voy a poner en perspectiva. La tercera derrota sucederá, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí me le río y le hago su maldita vida más maldita todavía a Satanás, y su muy miserable maldita vida aún más miserable, el maldito de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aquí, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, dice bien claro la tercera derrota que va a tener. Y ahí ya no tendrá más acceso al cielo, según dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Ese cierto acceso que tiene el cielo se le terminará pronto, según Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Y eso me le río, porque ese es su futuro, parte de su futuro que le viene. Que el Señor lo reprenda. Tú y yo tenemos un futuro glorioso en el Señor Jesucristo. El maldito de Satanás tiene un futuro espantoso de tormento por toda la eternidad. Él y sus horribles y asquerosos demonios. Y que el Señor los reprenda. Dice que fue lanzado del cielo. Ya no oyó más. Se botó como una porquería que él es. Como una basura de porquería se bota del cielo. Hubo una gran lucha, una gran guerra. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y no pudieron prevalecer. Y fueron lanzados y arrojados a la tierra como un costal de basura podrida que él es. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y ya se oyó una gran voz que dijo en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, de ti y de mí, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice la palabra. Él nos acusa a ti y a mí día y noche delante del trono de Dios, delante de un cierto acceso que todavía él tiene al cielo. Pero según Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al versículo 12, pronto será lanzado como una porquería que es, fuera del cielo, y no tendrá más acceso a acusar a los hermanos de día y noche como lo está haciendo hasta el día de hoy, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al versículo 12. Esa es la tercera derrota que le viene. La tercera derrota. La cuarta derrota, mis amados, está en Apocalipsis también. Capítulo 20, versículo 1 al 3, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años,
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esta es la cuarta derrota que le viene al maldito Satanás. La cuarta derrota que le viene, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Satanás no está en el infierno. Satanás no está en el infierno. Satanás va a estar en el infierno hasta que vengan los 1000 años del gobierno corporal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 dice que un ángel descendió. Ni siquiera el Señor tuvo que tocar esa porquería. Un ángel, imagínate, un ángel. Así de sencillo, un ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y lo prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó como toda una porquería que es al abismo. Ese es el infierno. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esa es la cuarta derrota que le viene. Por eso a él no le gusta el libro Apocalipsis, porque el libro Apocalipsis él no permite que nadie lo enseñe. Muy poco se enseña en las iglesias. El diablo no le gusta que se predique, que se enseñe el libro Apocalipsis. No le gusta nada de la Biblia, pero especialmente el libro Apocalipsis, porque el libro Apocalipsis habla sus próximas 3 derrotas que le vienen, que te la acabo de leer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Y ahora Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, que es el infierno, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y alma alaba su nombre. Esa es la quinta y última derrota que le viene a Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10. En el mismo capítulo 20 del libro Apocalipsis, ahí está la cuarta y la quinta derrota de Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12, está la tercera derrota. Por eso es que Satanás nunca te habla de tu futuro, porque el futuro tuyo y mío es en la patria celestial. Él te habla de tu pasado y de tu presente, antes de Cristo y como estamos ahora mismo siendo atacados por él. Tú y yo le tenemos que hablar de su pasado, cuando fue echado como una porquería del cielo, según Isaías 14, Ezequiel 28, y de su futuro, como la tercera y cuarta y quinta derrota que ya le viene. Ya tiene 2 derrotas. Y le viene la tercera, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Cuando es lanzado del cielo, ya no tiene acceso más a acusarnos a los hermanos. Ya la iglesia no va a estar aquí, pero va a seguir acusando a los santos de la tribulación. La iglesia es arrebatada, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Así que él está acusando a los santos de la tribulación, que son los gentiles que se han convertido, como los judíos que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahí se le lanza y ya no tiene más acceso al cielo. Esa es la tercera derrota. Apocalipsis 12, versículo 7 al 12. La cuarta derrota, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, cuando un ángel desciende del cielo, lo amarra, lo ata, le pone un sello y lo lanza como una porquería al abismo, al infierno, y lo encierra por 1000 años. Y no puede más engañar a las naciones. Esa es la cuarta derrota. Y la quinta y última derrota, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10, cuando se cumplen los 1000 años, él se le libera de la prisión, va a engañar a las naciones nuevamente, quiere hacer una guerra nuevamente contra Dios, pero del trono del cielo, dice aquí, pero dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon la ciudad, el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, dice Apocalipsis 20, versículo 9. Y el diablo que los engañaba fue lanzado como toda una porquería, fue lanzado, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Satanás, el diablo, será el tercer candidato que va a inaugurar el lago de fuego y azufre. El primer candidato es
la bestia, el segundo es el falso profeta. ¿Qué viene diciendo la bestia 1, la bestia 2? El anticristo. El anticristo es un dúo, la bestia 1, la bestia 2 es el falso profeta. Ellos van a ser los primeros dos candidatos que van a inaugurar el lago de fuego y azufre, según Apocalipsis capítulo 19. Y luego Satanás, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, será lanzado como una porquería que es al infierno, al lago de fuego, perdón, no al infierno. Allá fue lanzado al infierno. Ahora va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Esa es su quinta y última derrota. Así que, mis amados, cuando Satanás te esté atacando con tu pasado y con tu presente, nunca te va a atacar con tu futuro, porque tú y yo tenemos un futuro glorioso en Cristo. Tú contraatácalo. Recuérdale su pasado. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Ese es el pasado de él. Esa es su primera derrota. Luego Colosenses 2:15 dice que en la cruz del Calvario nuestro amado Señor Jesucristo los exhibió y los destruyó. Triunfó sobre ellos públicamente en la cruz del Calvario. Esa es la segunda derrota. Su tercera derrota, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12, cuando es echado nuevamente de ese cierto acceso que tiene el cielo, y ya no estará más en el cielo, no podrá tener más acceso al cielo, a acusar a los hermanos de día y noche, como lo está haciendo hasta el día de hoy. Esa es la tercera derrota. Cuarta derrota, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, cuando un ángel baja del cielo, lo ata, le sella la boca, le pone un sello y lo lanza como una porquería de basura que es al abismo, que es el infierno. Por 1000 años está prisionero. Y luego la quinta derrota y última, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10, donde él es lanzado al lago de fuego y azufre, el tercer candidato que va a inaugurar el lago de fuego y azufre, y será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Así que no importa cómo tú y yo nos encontremos en este momento. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Mientras tú y yo andemos conforme al Espíritu, y aunque actuamos en la carne y nos arrepintamos, hay misericordia. La palabra santa de Dios dice que todo aquel, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente y se aparte de él alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Aunque tú y yo hayamos fallado en cualquier área, nos esforzamos por no fallar, pero aunque hayamos fallado en un área, hay misericordia, hay perdón si nos arrepentimos de corazón. Por eso es muy importante que nunca te olvides Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que el diablo te acuse, que te tire todas las mentiras del diablo, que el Señor lo reprenda. Son mentiras del diablo, y aunque diga cosas verdad de una manera maliciosa para engañar, el Señor los va a reprender. Y a quienes están siendo usados por el diablo también los va a reprender el Señor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. De esa manera, te veré pronto. Ora por mí, por favor, para que Dios me sane, para que Dios me guíe, para que Dios renueve todo en mi vida. Necesito una renovación completa en todos los aspectos de mi vida, espiritual, emocional y, por supuesto, físicamente. Por favor, ora por mí. Gracias. Que el Señor te bendiga. Y cuando yo a Dios me diga, nos veremos muy pronto en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo y divino rostro sobre tu vida. Soy el doctor Israel Goldman, de Tabernáculo Maranata, Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Que la paz de Cristo gobierne tu vida, tu mente, tu corazón, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos renueve. Yo creo que no solo yo necesito ser renovado, creo que todos necesitamos ser renovados, pero definitivamente yo voy a un sabático ahora para que el Señor me renueve en todas mis áreas de mi vida y el Señor haga algo hermoso, bello, nuevo, y me dé un new beginning, un nuevo comienzo. Y yo estaré orando por ti también. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que la paz de Cristo siempre gobierne tu corazón. No tomes ninguna decisión sin consultar a Dios, por muy grande, por muy pequeña que sea el Espíritu Santo de Dios guiándote, porque esos somos los verdaderos hijos de Dios. Que la paz de Cristo gobierne tu mente, tu corazón, tu vida,
y que la paz de Cristo sobreabunde en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén.